Listo. Bueno, damos inicio a la sesión sincrónica del día de hoy, 20 de agosto de 2026 a las 7 de la noche, en donde vamos a hablar sobre el RAP número 11. Listo, aprendices. Antes de empezar, quisiera comentarles algunas cosas. Ustedes son fichas 33 y 34, ¿sí? Bueno, voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí, señor. Listo, gracias. Entonces, aprendices, ya entramos a la fase de ejecución. Ustedes ya vieron una primera evidencia. Me hacen un favor. A los compañeros que vayan entrando les dan a aceptar. Es que no Listo. estoy en el Teams. Gracias. Entonces, ustedes ya entramos a la fase de ejecución. Quiero que esta fase de ejecución ya está dentro de Sajuna. Ustedes ya pueden ver el cronograma. Está en PDF. Este que está acá, ustedes ya vieron una primera evidencia, que fue la evidencia de bilingüismo. Conmigo están, bueno, aquí dice Ana Pérez, pero esto es de la sesión que van a ver conmigo, que es la verdad es una sesión bastante sencilla, no es nada del otro mundo. Entonces, quiero comentarles que esta fase es súper extensa, es muy larga. Estamos hablando que tenemos aproximadamente unas 20 evidencias y nosotros estamos cerrando aproximadamente entre el 18 y el 24 de noviembre. Semana de refuerzo y nivelación del 25 al 1 de diciembre y el cierre administrativo. Ya esto es más o menos, ya estamos hablando de fin de año, ya estamos hablando de lo que terminamos prácticamente. Entonces, el llamado acá y la invitación para ustedes, aprendices, es que tengan presente el cronograma, por favor. Sí, hay muchos aprendices en el caso, bueno, en las dos fichas, bueno, donde Ana María es vocera y donde yo soy vocero de la 33. Hay personas que se les dieron 2 semanas para finalizar lo que fue las actividades de la fase de planeación y que aún así, dándose esas 2 semanas, no entregaron evidencias ni entregaron proyectos formativos. Entonces, en ese caso, yo el día de mañana o el fin de semana ya paso, pues ustedes saben que tienen que cumplir el 100%, o sea, el 100% de las evidencias, ninguna puede quedar faltando. Entonces ya se pasa a acto administrativo, algunas personas ya se pasaron a deserción. El día de hoy, de la ficha 33, en el caso de la 34, me imagino que Ana María también. Entonces, de nuevo la invitación, por favor revisen los tiempos y las entregas de las evidencias. El hecho de que aquí diga semana de refuerzo y nivelación no quiere decir que me voy a esperar hasta la última semana para cargar 20 evidencias. Eh, estamos muy estrictos, la coordinación está muy estricta con la depuración de las fichas y igual también la invitación es si ustedes ven, no debería decirlo, pero si ustedes ven de pronto que pues a mí me gustaría que todos ustedes pasaran y cumplieran y fueran súper, eh, pues, directo con las evidencias en los tiempos establecidos, pero si realmente ven que no pueden más, de pronto tienen otros compromisos familiares, laborales, lo que sea, pueden hablar con nosotros y nosotros los guiamos para que, pues, decirles qué tienen que hacer. Listo, si de pronto no tienen más tiempo para esto. Listo. Digamos que el tema ha sido bastante desgastante, con muchos aprendices por el no cargue de las evidencias. Entonces, pues nada, el acto administrativo ya entró a furor, la fase de planeación ya se cerró en la ficha 33. Ustedes ya no tienen más acceso, ya solamente tienen, ya por lo que se dieron los tiempos establecidos.
Ya las fichas, la fase de actividad de proyecto 4 ya está cerrada y solamente queda la fase de ejecución, que es en la que estamos en la guía de aprendizaje número 5. Al finalizar la sesión, yo les habilito ya la evidencia para que ustedes puedan cargar. Listo. Vamos a empezar entonces con la evidencia de hoy. Es súper sencilla, esto no es nada del otro mundo, es algo muy rápido, es una evidencia que entregan, que la hacen en grupo y la hacen en 1 hora, 2 horas, no es nada del otro mundo, simplemente voy a explicar el concepto. Este es el RAP 11, cuadro comparativo de los métodos para la determinación de los costos. Vamos a hablar de lo que es FIFO y de lo que es LIFO, la evidencia del RAP 11. Esto es gestión contable y financiera, ¿no? Bueno, los objetivos. Porque, bueno, ya habíamos hablado mucho sobre los inventarios. Aquí no vamos a hacer ninguna actividad de inventarios. Simplemente vamos a hablar de la importancia, por qué son importantes los inventarios, cuál es el rigor que se tienen dentro de los inventarios. Nosotros en la fase de planeación o análisis, no me acuerdo muy bien, vimos lo que estaba relacionado con el criterio ABC frente al inventario y frente al costo y su clasificación de lo mismo, frente al componente de costo y frente al componente de clasificación de inventario, digámoslo así también, por la disponibilidad que se tiene dentro del proceso de almacenamiento. Entonces, el inventario, en muchas empresas, de hecho, está un departamento aparte, como más que todo en retail, supermercados, Aras, Éxito, tienen sus departamentos o sus áreas de inventarios exclusivos para llevar este tipo de informes y la idea es que entendamos que contablemente, y si aquí hay contadores me corregirán, si contablemente la importancia del inventario porque va a un activo. Sí, es un activo, es un dinero que nosotros tenemos que es evidente que se requiere para que pueda haber ventas. Entonces, los inventarios representan uno de los activos más importantes en empresas comerciales e industriales. Los inventarios tienen diferentes clasificaciones. Obviamente los que son primarios y los que son secundarios. Por ejemplo, mi escritorio, el computador, cosas normales para la operación interna y la que va directamente con el cliente, lo que es de lo que yo manufacturo o lo que yo compro y distribuyo. Y si es una empresa de servicios, pues el mobiliario como tal o los recursos propios que yo tengo que utilizar para poder prestar un servicio. La forma en que se valoran los inventarios impacta directamente los estados financieros y las decisiones tributarias de la empresa. Entonces, dentro de la valoración del inventario, nosotros tenemos el costo de la venta y el valor del inventario y el cálculo de esas utilidades, ¿sí? Y eso ya, pues en una lógica más clara, pues entender que esa utilidad frente a si lo compro a 50 y lo vendo a 100, pues tengo esa utilidad de 50 y hay un costo total sobre esa inversión de esas ventas que se están haciendo y también un valor de ese estado de inventario. Generalmente el inventario tiene una movilización o tiene una estructura que siempre empiezo con un inventario inicial y si va haciendo pedido, lo que va saliendo del almacén, cada estado de cada salida de pedido dentro del que sale del sistema, esa salida de ese pedido, pues obviamente va a llegar a un punto en donde va a ser el inventario final. Y las entradas de mercancía en esa oscilación. Entonces, inventario inicial, salida, si hay entrada de mercancía, vuelve y sube el inventario, baja, y ese va a ser el comportamiento. Pero no vamos a hablar particularmente de eso hoy. El costo de las ventas determina el costo de los productos vendidos durante un periodo contable. El valor del inventario establece el valor del inventario final disponible en el balance general, si se hace el cierre contable, obviamente. Y el cálculo de las utilidades, obviamente, frente a lo que es el patrimonio, los pasivos y los activos. Y frente a las pérdidas reales, frente a ese punto de equilibrio puntual que se tenga dentro del inventario. Entonces,
Hablando de inventarios, en esta explicación muy sencilla solamente vamos a hablar de dos terminologías, que es el método FIFO, que es primero en entrar, primero en salir, sus siglas están en inglés, First In, First Out. ¿Cómo funciona? Asume que los primeros productos que se compran o fabrican sean los primeros que se venden. Entonces, en esa misma filosofía, ustedes ven acá en la imagen, hay unas estanterías o incluso dentro de un retail, cuando ustedes van a un de uno, un éxito, ese tipo de cosas, pues obviamente hay una rotación de ese inventario y hay una clasificación. Esto aplica más para perecederos o otro tipo de productos. Entonces acá nos dan unos ejemplos. Perdón, el FIFO asume que los primeros productos que se compran o fabrican son los primeros que se venden. Compra inicial 100 unidades a 10, compra posterior 100 unidades a 15, venta 100 unidades bajo FIFO, se venden las unidades de 10 primero. Sí, es como una metodología frente al costo, no frente a la fecha de caducidad o frente al tema. Aquí me está hablando simplemente frente al costo de lo que yo estoy rotando dentro del inventario. Ventajas y desventajas del FIFO. Refleja mejor valor real del inventario en el balance general frente al activo. Lógico y coherente con productos perecederos, que fue lo que acabé de decir. Reduce el riesgo de obsolescencia física y es aceptado internacionalmente bajo normas contables. Las desventajas. En periodos de inflación aumenta la utilidad contable y el pago de impuestos. Puede generar utilidad que no refleja el flujo real de efectivo, no refleja el costo actual del estado de resultados y distorsiona el margen de variación extrema entre los precios si hay una inflación particular dentro del producto y obviamente frente al valor de compra que haya tenido o el costo de la venta que se haya tenido sobre el mismo. Listo. Esto es frente al FIFO y frente al LIFO, los últimos en entrar son los primeros en salir. Entonces, dentro de la estructura del inventario, simplemente me está diciendo que voy sacando los productos que van teniendo más antigüedad. Existencias antiguas arriba, existencias recientes abajo. FIFO, inventario antiguo vendido primero. LIFO, inventario reciente vendido primero. Ejemplo, ventas consumen primeras compras y en el LIFO ventas consumen últimas compras. Entonces, dentro de la metodología del LIFO, que en sus siglas en inglés, que es Last In, First Out, último en entrar, primero en salir, este método asume que los productos más recientes son los primeros que se venden, con los mismos datos. Aquí me da simplemente ventas bajo el LIFO, 100 unidades, se venden las unidades de 15 primero y el inventario final de unidades antiguas se vende anterior. ¿Qué ventajas tiene el LIFO, el Last In First Out? En periodos inflacionarios reduce la utilidad contable, disminuye el pago de impuestos en aumento de precios si hay una característica de inflación, refleja costos más actuales en el estado de resultados y puede mejorar la liquidez fiscal dentro de la movilización del inventario. Desventajas: puede generar inventarios obsoletos, que pasa mucho. El inventario final no refleja el valor real del mercado, son conceptos diferentes. No es aceptado por algunas normas internacionales y distorsiona el balance general. Listo. Eso eran como las dos metodologías. Y la tercera es simplemente el costo del promedio ponderado. Entonces acá nos dan una fórmula del costo promedio ponderado. Simplemente me está hablando que el costo promedio es igual al costo total de la mercancía disponible cuando se hace la toma física frente al total o en la toma física dividido en el total de las unidades disponibles. Aquí hay un ejemplo de cálculo: 100 unidades por 100, 100 unidades por 15. Estas 100 y 100 son 200 del total de lo que está actual en ese inventario sobre el costo que yo tengo sobre las ventas y simplemente me dice que ese costo promedio ponderado de ese inventario es de 12,50. ¿Listo? Es algo muy sencillo, no es algo que yo vaya a explicar de más. Lo que me está pidiendo la evidencia dentro de la guía de aprendizaje es simplemente determinar que ustedes hagan un cuadro comparativo, perdón, sí, listo.
Simplemente está pidiendo que ustedes hagan un cuadro comparativo frente del producto a entregar, cuadro comparativo de los métodos de valores de FIFO, del LIFO y el costo promedio ponderado, con mínimo tres ventajas y tres desventajas por método en formato PDF. Criterios de evaluación, claridad conceptual, coherencia en el análisis, cumplimiento del mínimo de elementos, organización del documento y una presentación formal. Entonces, esa les dije que no me iba a demorar mucho con la presentación, es algo súper rápido, entendiendo la cantidad de evidencias que tenemos. Entonces, sería eso, aprendices, lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? ¿Tienen preguntas por el momento? Yo, profe, buenas noches. Hola, Olga, buenas Profe, noches. una pregunta, de pronto tengo la duda. Con respecto al LIFO, que es que entendí que son los primeros en entrar, los últimos en entrar son los primeros en salir. Sí, señora. Con respecto a la fecha de vencimiento, profe, o no. Con respecto, como estoy hablando de costos frente a la fecha de costo frente a la operación, porque lo que les estoy hablando no es frente a un inventario de toma física, sino frente al costo para el balance general. Ah, listo, profe. Gracias. Bueno, con gusto. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Em, yo, instructor Sergio, de pronto, pues me gustaría de pronto saber un poquito del FEFO, digamos, no, mi mente todavía no, yo podría decir de fechas de vencimiento, ¿no? El FIFO, pero el FEFO no sé a qué podría aplicarse, pues según ahí las desventajas, no entendí algunos términos, no sé, fiscales o hay cositas que no entiendo, no sé en Bien, qué, en la vida real, en qué se aplicaría. listo. Entonces yo les explico. Más bien hagamos lo siguiente, base como están en inglés. La explicación de hoy está basada en metodología de costo frente al balance general, frente a la compra y la salida del inventario. Entonces, voy a cambiarles el ejercicio. Entonces, voy a pasarles, de acuerdo a sus preguntas, voy a pasarles una guía ya más frente a la toma física del inventario y en qué puede aplicar, y más bien les cambio el escenario del ejercicio frente al FIFO, que ese creo que es en español, creo que es el PIPO, primero el PEPS, si no estoy mal, primero en entrar, primero en salir, y el otro era, se me olvidó la metodología, bueno, me lo sé en inglés, no me lo sé en español. Entonces hagamos lo siguiente. Voy a mandarles más asociado frente al inventario, no frente al costo o al balance general. Les cambio la metodología y más bien ahí me hacen el informe asociado a una estructura de almacenamiento. ¿Les parece mejor? Para que les quede mejor la evidencia y no lo asociamos más frente al costo. Simplemente estoy haciéndolo de acuerdo a la guía de aprendizaje. ¿Está de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Y se los cambio ahorita y les paso el material. Vale, profe. Gracias. Listo. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Instructor, buenas noches. Hola, Nini. Seguimos manejando con la misma empresa y demás con el inventario, ¿cierto? No, aquí no les estoy pidiendo frente, es simplemente un análisis, pero ya les voy a cambiar el escenario. Ya les voy a cambiar la evidencia y Ah, sobre la evidencia lo voy a entornar frente a una información general para que saquen sus conclusiones y no lo van a asociar al proyecto formativo. Esta evidencia no es asociada al proyecto formativo. bueno, sí, señor. Gracias. ¿Listo? Con gusto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Listo. Si no hay más preguntas, entonces regálenme más o menos una hora, les paso el material, se los cargo, se los paso por los grupos de WhatsApp y les cambio el concepto de costos hacia rotación del inventario, ¿ok? Listo, aprendices, entonces no es más.
por favor verificar el cronograma en Sajuna y ya les habilito la evidencia y les cargo la grabación de hoy. Feliz noche entonces para todos y todas. Gracias, Feliz instructor. noche. Hasta luego. Gracias, instructor. Muchas gracias, doctor. Que estén muy Que tenga bien. buena hasta luego. noche. Bueno, igualmente que estén muy bien. Gracias, instructor. Buenas noches. Igualmente.